¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Políticamente, el programa donde hablamos de política desde la academia. El día de hoy tenemos un panel amplio, nos visitan desde México Abraham Millares, Alfonso Pérez y también está Fernando Dopazos desde Argentina, tengo entendido. Vamos a hablar en contexto general de lo que es la comunicación política. Y yo creo que valdría la pena empezar definiendo precisamente qué es ese concepto macro de cómo hacemos comunicación política. Empezamos contigo, no sé, Abraham, bienvenidos. Gracias. La comunicación pública y política, porque hay que diferenciarla, la pública finalmente es todo personaje público, sea un artista, sea un actor, o sea un político, está expuesto a ella, ¿no? Y está desde que el ser humano, digamos que formó una civilización, la vemos desde los romanos, griegos y demás. Si tal vez la queremos especificar en la era moderna, por así decirlo, la posguerra, es cuando empieza a formalizarse un poco más, ¿no? A tener más técnicas, y donde se origina pues, en Estados Unidos, ¿no? Vemos ejemplos muy maravillosos de los primeros debates, primer gran debate televisado, ¿no? Entre Nixon y Kennedy, ¿no? Entonces, ellos son los maestros y ya ha habido una serie de evolución y técnicas que depende de cada país y cada contexto particular, ¿no? Para desarrollarla. Pero con una finalidad muy clara que tiene que ver, sobre todo en los gobiernos democráticos, ¿sí? que tenemos los periodos electorales que permiten legitimar y generar consensos de manera asidua en torno a todas aquellas políticas públicas que los políticos, los partidos, los gobiernos van desarrollando de cara a dar respuestas a las demandas ciudadanas. Una vez validada esta introducción, yo creo que vale la pena tomar ciertos conceptos que ustedes nos acaban de decir. Hay espacios, territorios y hay gente a la que queremos impactar, con la que queremos generar empatía. Y esto un poco siempre en la academia se ha discutido. Hay generalmente esas masas homogéneas a las cuales yo les puedo generar un mensaje específico para establecer ese punch, para establecer un perfil de un candidato que evidentemente después gane las elecciones. ¿Hay eso? Masa solamente para hacer tortillas y la de la plastilina. De ahí en fuera tenemos solamente un conjunto de ciudadanos encabritadísimos con los políticos por lo que nos han dejado como sociedad y en ese mismo sentido también tenemos un grupo de ciudadanos altamente demandantes y incrédulos de lo que hoy es el actuar y el hacer político. Cada país es un mosaico, cada país tiene regiones, tiene costumbres y por ende tiene necesidades también diferentes, ¿no? No es lo mismo Quito que Guayaquil. No es lo mismo Guayaquil que Galápagos, ¿no? Entonces, eso influye definitivamente en las decisiones que se tomen para cómo llegar a esas personas. Finalmente, la comunicación se adapta a la evolución del ser humano. Hoy estamos viviendo una nueva era de la comunicación en una microsegmentación, si me permites la expresión, que cada vez más puedes precisar con tiro de escopeta a quién le quieres llegar, ¿no? Entonces, en esa evolución es donde nosotros, en nuestra labor cotidiana, tratamos, porque a veces no hay herramientas no va a la misma velocidad como el ser humano se mueve, que como en ese sentido, lo que tú acabas de decir, ¿qué tanto ha impactado el aparecimiento de las redes sociales? Que básicamente es un mundo casi unitario para cada persona. Un mundo paralelo. Ahora con el celular, los jóvenes, sobre todo que son la mayoría de votantes, entiendo en la región, se comunican a través de redes sociales e individualizan el diálogo con el futuro candidato o con la autoridad pública. Es un fenómeno muy interesante. Y también ya está madurando, ¿no? Lo platicábamos hace rato en otra charla que teníamos. Incluso las redes sociales están evolucionando, ¿no? El Facebook se está haciendo, valga la expresión, se está haciendo viejo o maduro, depende cómo lo quieras ver, depende también del país. En México está madurando ya muy, muy rápido, entonces cada vez más los jóvenes que empezaban a usar el Facebook están dejándolo de hacer. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, a nivel mundial, tienes más usuarios de Snapchat que de Twitter. Entonces, no hay una receta secreta, ¿no? Y cada país, por ejemplo, te dicen que en España, ahora con el triunfo de Rajoy y el PP, que fue fundamental el Facebook. O sea, sí y no, sí influye mucho. Porque también decían lo mismo de Podemos, que Podemos abría un montón de redes sociales y el fracaso Alfonso usó una frase que me gusta mucho, cuidado con las modas, ¿no? También no se trata de etiquetar si usas redes sociales como candidato, vas a ganar, no necesariamente, ¿no? Ya, hablemos de comunicación y dejemos de lado el marketing político.
¿Por qué muchos expertos han encasillado, se han querido vender con estas famosas palabras, decir, no, yo soy marquetero político? ¿Cuál es la diferencia y en dónde aterrizamos cuando nosotros empezamos a trabajar? Yo lo que puedo establecer es, quizá el marketing sea un proceso o una parte de la comunicación política. El marketing político vas por metas específicas, por tiempos muy rápidos, pero es muy costoso y no te crea vínculos profundos con los ciudadanos. Exactamente pasa lo contrario con la comunicación. Es un proceso más largo, es menos costoso, te genera mucho más trabajo al político, pero también la interrelación que crea el político con ese ciudadano es mucho más profunda y de mayor valor y más duradera. Para mí sería ese sentido. De lo que acaba de decir Alfonso, de pronto tú, Fernando, mucho también en la academia se dice la comunicación es escuchar, es tener ese feedback. En cambio, el marketing quizá es... El marketing es un joven tratando de conquistar una niña, ¿sí? La comunicación es establecer una gran conversación, es un ida y vuelta. Si hay algo que los políticos deben hacer, y en sintonía con algo que decía Alfonso cuando hablaba de los políticos hace un momento, tiene que ver con la posibilidad que la política escuche a la ciudadanía. Gran parte del siglo XX, todo lo que tenía que ver con la política era un mensaje unidireccional de la política hacia la ciudadanía. ¿Sí? Y con eso alcanzaba para, no, los políticos saben por dónde vamos, saben lo que nosotros necesitamos. El gran líder, los grandes partidos de masas, todos más o menos pensamos parecido. Y como brazo ejecutor, los medios de comunicación, los medios masivos. Como transmisores de ese mensaje. Hoy la ciudadanía habla, muchas veces más que los políticos, pero además también habla más que los propios medios de comunicación. Los consultores políticos se enfrentan a ciudadanos que están enojados con los políticos. Aquí hay encuestas que dicen que en general solo al 15% de los ciudadanos ecuatorianos les interesa la política. El resto, cuando se les habla de política, escapan a pegarte. Entiendo que puede ser una tendencia regional en América Latina. Ante ese panorama, ¿cómo hacer? ¿Cómo empezar desde la consultoría para implementarles un candidato y que les sea agradable? Que esa acción-reacción, ese alejamiento de los ciudadanos no es gratuito. Se ha ido gestando a lo largo bueno, déjame ya ponerlo así. Después de la Segunda Guerra Mundial, en que empieza el desarrollo económico más boyante, había como una especie de... la gente estaba como más... satisfecha, por así decirlo, porque había un desarrollo como muy constante, muy permanente. Hoy, que las necesidades son más particulares, el crecimiento no fue igual para todos, ¿no? Entonces hay más carencias sociales, entonces la exigencia se vuelve mayor. Entonces implica que el político sea más sensible para poder identificar esos momentos y que esté también consciente de que se le va a exigir más. O sea, es un ciudadano ahora mucho más informado, ¿no? Y hay que generar esa empatía. Exacto, pero diría yo que la brecha no solo se da por las desigualdades que se dieron a lo largo después de la Segunda Guerra Mundial, sino que ahora el ciudadano descubrió que también puede hablar, que también puede reclamar. ¿Cuándo se da esa ebullición, ese punto de quiebre? La posibilidad de hacer medios de comunicación es lo que le da una voz específica al ciudadano, ¿no? Las redes sociales, quizá el tema de hacer blogs, o sea, creo que las herramientas tecnológicas es cuando el ciudadano se asume como lo que siempre hemos sido, seres absolutamente comunicantes. Pero que estaban dormidos. Que no teníamos potencialización, creo que es un tema de exposición. ¿Cómo se construye eso? Seguimos construyendo mensajes a partir de experiencias de otras personas o de las propias. Para contar una historia, primero tenés que un poco analizar cuál es la necesidad de la ciudadanía en términos de qué se pretende escuchar, y después una historia que más que creíble, más que contenga algunos elementos técnicos, como se suele decir a veces, que sea simple, que sea corto, que sea coherente con el personaje que cuenta esa historia. No sé, Mujica, en Uruguay, el Papa Francisco, el propio presidente Correa. Hoy hay una generación que dice, pero Correa se enoja mucho. Siempre ha sido así. El tipo, ante lo que él considera equivocado, injusto, malo, se enoja.
y ha sido leal un poco a lo que es. Yo insisto que el storytelling, el relato que les vamos a contar es justamente lo que hoy, entiendo yo, está generando más impacto en el futuro votante. Sí, o sea, a ver, yo creo que, de nuevo, es un tema de modas. Y está bien, o sea, creo que es una técnica y hay que usarla siempre que haya una condición necesaria para el uso del storytelling. Pero bueno, de verdad hay que tener cuidado con el tema de las modas, ¿no? Hoy en día los políticos dicen que todo el ciudadano tiene que ser feliz, o sea, y que eso es a donde tiene que aspirar la política. Pues sí, supongo que va en ese sentido, pero en México, donde vivo, el 65 millones de mexicanos viven en pobreza. Creo que... Difícil que sean felices. Sí, si pudiera comer 3 veces al día de manera nutritiva y tener servicios adecuados, creo que estaría un poco mejor, ¿no? Y el storytelling te ayuda a hacer una aproximación, si hay las condiciones, de manera muy rápida, efectiva y profunda. Pero, digo, es muy importante el storytelling como otras técnicas. Pero en cambio, algo que no ha pasado de moda y que está latente en la política, tanto en Estados Unidos como en América Latina, es que tienden a los debates. Y en los debates no necesariamente vamos a la felicidad, sino a fricción. Claro, sí y no. Hay lugares como México que los debates son muy acartonados, no hay una cultura de debate, no hay clases de oratoria en las escuelas, salvo que tú pidas con precisión esa materia. Entonces, hay países en que no, yo diría que también hay que tener cuidado con eso. Digo, para nosotros la arena del debate es fundamental, es la manera de contrastar ideas. Yo diría que sí, el debate es indispensable, es necesario. Nosotros decíamos, sí, el político debe ser coherente entre lo que dice, hace y cómo vive. Pero el político no es solo, tiene un entorno, empezando por su familia, que a veces ellos no se lo creen o ellos no están de acuerdo. ¿Cómo lograr? Porque el consultor político, en este caso, tiene que hacer sus estrategias incluso hasta su entorno más cercano, de familiares, amigos, coidearios y demás. ¿Cuán difícil es esta? Somos un poco como los abogados, necesitamos mucha información, ¿no? Porque finalmente, si tú tienes la labor de comunicar lo que es todo lo que está en torno al que es poder, pues si no conoces la verdad, pues difícilmente, ¿no? Podrás, por lo menos, que salga bien librado, ¿no? Lo que le espera. Y establecer muy bien el discurso, que es lo que siempre hablamos, para que sea coherente. Les agradezco, Abraham, Alfonso, Fernando, por haber estado aquí. Esta es su casa y cuando quieran podemos seguir charlando de esto que nos gusta, que es la política. Hasta la próxima.